Viviana, ahí está, nos vemos los tres. Bueno, estamos en vivo y estamos a punto de hacer una charlita con Gordon, Raphael. Aquí está nuestra amiga Flor. Está con los mates. Estamos con los mates. Él no toma mate. Do you like a mate? I like chai. Okay, chai. Chai es el té, ¿no? El té chai. El té chai. Well, after all, welcome to Argentina again. Lovely to be back. Thanks for having me on your show. Okay, thanks a lot. Bueno, yo voy a hablar en castellano y claramente Florencia va a ser mi traductora a todas las preguntas que le haga Gordon, aunque tengo muchas ganas siempre de hablar en inglés porque claro, dan como ganas de la repregunta y la repregunta y la repregunta. Así que I will talk in Spanish until right now. I love that. Okay. Bueno, yo antes que nada de tomarme este mate riquísimo que me han preparado, quiero preguntarte, ¿qué número de veces es que estás aquí en la Argentina? How many times? This is my 11 visitas. 11. 11 visitas. Wow. In 2014, I was here 100 días. Sí. Yes. ¿Es siempre en la capital o te fuiste por el interior? I have been around a few places. Okay. I've been Cordoba, Rosario, Villa Mercedes, where else? And I think that's all. But mostly Cava. Okay, estuvo en Córdoba, en Rosario, en Villa Mercedes, sí. en muchos lugares, pero casi siempre aquí en la ciudad de Buenos Aires, él le dice Cava. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que te atrajo a venir a la Argentina? What do you like most that you're being attracted by the Argentine? Argentina loves me. and they let me do my music, and they love it when I produce their bands, and they have good food and wonderful people here. Okay. Dice que Argentina lo ama y la verdad que es así. Puedo decirlo desde los shows y desde las cosas que suceden cuando tocamos, que verdaderamente es una atracción que tienen los argentinos por él. Además que le gustó la comida, le gustó el clima, le gustó estar acá. Un montón de cosas. Yo no puedo dejar de preguntar qué me querés decir. I don't know why Argentina loves me, but they love me very well. No sabe Very por qué lo nicely. amamos, pero lo amamos. Antes que nada quiero decirle a la gente que está del otro lado y que capaz que no sabe exactamente de quién estamos hablando. Gordon Raphael es el productor emérito de un disco elemental que es el disco que los hizo famosos los Strokes. Y por otro lado ha trabajado en which record from Regina Spektor? It's called Soviet Kitsch. Soviet Kitsch. Yes, Yes, I remember. her very first international Yeah. release. Y también ha sido un productor de Regina Spektor, pero además él tiene su propia banda y quien nos está traduciendo es justamente la guitarrista de la banda, que es Florencia, que conoció, ¿cuándo se conocieron? En el 2014. La primera vez. Okay. es así, porque también yo tenía una banda y bueno, la manager de la banda, Mariana, me comentó que él estaba en Maquena. Y le fui a llevar un disco y ese día tocamos ahí y como tengo salas de ensayo lo invité a que viniera a ensayar acá. Estamos en la sala de ensayo. Estamos acá en la sala y entonces, bueno, le gustó la sala, le gustó la banda y ahí comenzamos de hecho grabó algunos temas acá de su disco. Ajá. Después, cuando me enteré que volví ahora a grabarlo, vino a hacer, ya te contará, pero vino a grabar el disco de Rocoposca. Le dije, bueno, hay que presentar el disco acá. Dos cosas. Una, el disco tuyo es Sleep on the Radio. Sleep on the Sleep Radio. on the Radio. And I thought about the Sleep on the Radio. Yes. What does it mean, Sleep on the Radio? ¿Qué significa Sleep on the Radio? Dormir en la radio, on the radio, sleep over, on, with the music. What does it mean? 3 meanings. Okay. It's going to take a minute, okay? Okay. The first, when I was a little boy, my parents gave me a little radio shaped like a rocket ship. Yeah. A little radio. Cuando era chico, la familia le regaló una pequeña radio. Como un cohete. Yeah, like a rocket ship. Rocket okay? ship, yeah. And I put it under my pillow, and when I was supposed to be sleeping, I would listen to the music under my pillow, and my parents thought I was sleeping. So nice. Que él dormía con la radio acá, entonces iba durmiendo sobre la radio, on the radio. Bueno, nosotros, cuando contale vamos a él que cuando nosotros teníamos padres así más grandes, se ponía una radio que se llamaba La Espica abajo de la almohada, que sucedía algo parecido a lo que estás contando. Our parents do the same as you. Okay? Yes, with the speaker radio. Okay. It's
on the pillow. The pillow, Right, yes. right. Very good. These are nice. So the second meaning is all around the world, most of the music that they play on the radio is so terrible and bad and boring that it makes me go to sleep. It puts me to sleep. I hate it. El otro significado es que hoy en día la música que pasan en la radio es tan aburrida que lo hace dormir. Okay. ¿Y el tercero? Había un The tercero. third is that I dream of having my music played on the radio someday. Okay. El tercer significado es que él amaba, soñaba con tener su música en la radio. Y que bueno, Y que ahora está sucediendo. Sucede. There we go. Right There we now, go. right There, now. right now. ¿Y de qué se tratan las canciones? Yo estuve escuchando las canciones y es bien rockero. También lo leí por ahí que decía que, por ejemplo, en Europa, donde él vive, él, en este momento, si bien es de Seattle y ha producido bandas que tienen que ver con los Estados Unidos, él está viviendo en estos días en Berlín, está viviendo en Alemania. Entonces en Alemania, digamos, la música va por otro lado, es another kind of music. Electro, Es disco, electro, yeah. techno. Yeah, Ujú. yeah. Entonces quería saber de qué trataba su propio disco, si es que hay una forma de contar. Es difícil contar la música, pero si hay una forma de contar. What's the meaning of your songs? The meaning of my songs, it has something to do with using your imagination, using my imagination, Yeah. and seeing what I can discover and create. And it's also about power, because when I turn the music up very loud and I make very low bass sounds with my synthesizers and scream my words, it's about expression. Oh, Bueno. we need to listen. Okay. Comentarle a la gente. Bueno, no, porque es- se está subiendo el gato. Quiero decirles que, yo lo voy a mostrar. Un segundo, mira el gato. Crazy cat. It's a crazy cat, my God. Crazy cat on TV. Bueno, él estaba contando qué era lo que le pasaba exactamente con su música. De alguna manera la descripción un poco resumida sería como una poesía psicodélica. Y Exacto. con todas estas... De un montón de situaciones, sí, de psicodelia, de cosas imaginativas, de un poco de surrealismo también tiene, en las letras, en todo. Es como... Ahora, yo me pregunto, vos, cuando te acercaste a la música de él, que es una persona que está bastante, digamos, está bastante metida dentro del mundo del rock hace bastantes años, ¿qué es lo que encontraste? Es que es un mix, es una mixtura de una fusión de un montón de artistas que capaz había escuchado, como Bowie, hasta pediría Prince también, no sé. También tiene un sonido Seattle, yo lo que estuve Tiene escuchando... grunge, tiene mucho guitarras grunge. que son, o sea, son muy simples Pues. tal vez de los acordes, de tocar, pero son extrañas las formas de componer. Entonces es muy interesante, no te aburrís. ¿Cómo compone? How do you compose? make a song? Well, I can play keyboards, and I can sing, and I can play bass, and I can play guitar. So I pick up an instrument, and I start to play, making things up, and when I hear something I like, I record it, and then I start singing on it or making more parts to it. So I use recording to help build my songs. Okay. But it starts always from improvisation on an instrument. Él improvisa mucho, pero tiene la posibilidad de grabarse. Entonces, cada cosa que va imaginando la va grabando. Entonces, después de ahí empieza a componer, a cantar encima de lo que grabó. Es más, es una forma bastante fácil y interesante también. ¿Es posible que vivan los dos tipos de música, más allá de que uno tenga un poco más de vigencia hoy por hoy? Me refiero a esto que en Europa está sonando mucho la electrónica y que el rock parece como que se colgaron las guitarras. Al menos en Europa, ¿no? Acá en Argentina eso no pasa, pero digo, ¿es posible que vibren las dos situaciones? It's possible that the electronic and the rock you made it lives together. The way that I play electronic music, it lives together because I don't use computers, I use my hands and I use analog synthesizers. So I don't make techno music, I play synthesizers to add space elements to my rock music. So it's a different way of using keyboard. It's the original way. It's the way Brian Eno did it. It's the way Emerson, Lake and Palmer did it.
It's the way Wendy Carlos did it. I like to play them. Lo que hace es en forma analógica tomar esa música electrónica, modificar los sonidos, pero todo desde una forma como era en los 60, 70, analógico, con las perillas, tocando con sus manos. Claro, y eso es otra cosa, es el sistema medio 70, medio vangular, como ese sonido muy rockero, muy terrenal. From the heart. Yes. Me gustaría saber, yo ahí había notado un montón de cosas. Mira, me traje una ayuda en memoria como para que te des una idea de la cantidad de cosas. Quería saber varias cosas. Primero, ¿cómo fue este encuentro? El que lo tengo que preguntar, lógicamente, porque si lo tengo a Raphael, tengo que preguntar sobre el primer disco de los Strokes. Quiero saber, ¿en qué momento sucedió ese encuentro? Yo no tuve la oportunidad de hacerte esta nota antes, por eso te lo pregunto. ¿En qué momento fue ese encuentro y en qué momento tuyo como artista fue ese encuentro? In which moment of your life you meet the Strokes and in your career of musician? I was in a band in Seattle during the grunge era of the 90s, a rock and roll band. I played keyboards and we had a record deal and we were traveling and I was a little famous in Seattle. Estaba en una banda en Seattle, en una banda de grunge en Seattle que era bastante conocida, tenía un disco, que tenía varios discos, que tenía firmado contrato con una compañía. And that band was called Sky Cries Mary, and you can find some stuff we made. Sky Cries Mary. Right, we made 5 albums. We made 5 albums. Yes. Wow. They're in Spotify. Then I moved from Seattle to New York with a new band that I started called Absinthe, with a very beautiful girl named Anne Hadlock who sang, and it was an electronic duo. I played synthesizers and she sang, and it was really great. And we moved to New York in the year 1998, and I became a producer for other bands, which I did not plan to do. I did not want to do it, but somebody asked me to record them, and then I started recording many bands. Bueno, después empezó otra banda con una cantante, él tocaba los teclados y la chica cantaba, y se fueron a Nueva York y comenzó a producir bandas sin que él se lo proponga. Venían bandas y le pedían que él las produjera en Nueva York. Y así arrancó a producir. Entonces, so in the year 2000 I started a new studio in New York called Transporterraum, which had a German name, and I met the Strokes that year at a small club and told them to come to my studio to make a demo, and they made one demo which turned into the EP called The Modern Age, and that was the beginning of the story, the year 2000, around September. En el 2000 conoció a los Strokes en un club, en un bar, les propuso que vayan a su estudio a grabar un demo, y ahí comenzó, que ese es el demo, el EP, el primero que sacaron los Strokes. How was the name of the EP? The Modern Age, which is one of their very famous songs. Yes. They re-recorded all the songs on that EP in a different way for the album, but you can still find that EP, and those versions are very interesting, very sweet. Después esas versiones del EP las volvieron a grabar en el disco, pero siguen estando todavía ¿Alguna cosa que haya quedado hoy por hoy de aquellos Strokes que le encuentren en estos últimos discos? ¿Hay algo? You found something in the new albums of the Strokes? I never heard the new albums of the Strokes. When we broke up, it was like, girlfriend, bye bye. Bye bye, we see another life. No veremos en otra vida. No escuchó lo nuevo de los Strokes, es como una exnovia que prefiere dejarla ahí. I recorded the Modern Age EP, Is This It, Room on Fire, and then parts of First Impressions of Earth. I love Room on Fire. Yes, that's a good one. This is my favorite. Yeah. That was a very great album. For me, of course. I like a lot, more than the first one. Yes, it's more serious. It's darker. Yes. It's more. The first one is fantastic. It's ingenious, but it is a bit of a party record. It's like a lot of young people having fun. But the second sounds like hearts breaking and exploding and too much thought. Oh, so nice. It's el really... primero es como más de una banda joven que se está divirtiendo, y el segundo disco ya es Room on un Fire. poco más serio. So nice. Bueno, y a partir de lo que él le brindó, a partir de ese conocimiento, ¿qué otras bandas se le acercaron? ¿Qué otras bandas, a partir de ese primer disco, ese éxito, From the, para que sea productor él? The Strokes.
What, I mean in the world or Yeah. in my studio? In your studio from the war. Well, in those days there was a band in New York called Astrojet. Oh, yeah, I know. And what's that other band? Oh man, I don't think I can remember the name. But many bands, like I met the Arctic Monkeys one time in Starbucks in Berlin when they were very young, and they told me that because of Is This It, that's what gave them the idea and the energy. They love right, the Strokes. Right. So Yeah. they told me that. Yeah. And then Conocí a los Strokes en un café. A los Arctic Monkeys. A los Arctic Monkeys, que decían que a partir del disco que él grabó, This Is It, ellos empezaron and then I also know that in England, the Libertines, Yes. they used to play acoustic music, but when they saw the Strokes, they started plugging in with electric guitars and making loud rock and roll. También conocí a los Libertines, que bueno, que empezaron que estaban como más acústicos y que en realidad cuando conocieron ese disco, cuando lo conocieron a él, se enchufaron y se hicieron eléctricos, y empezaron a ser mucho más rockeros. En Argentina, decirle que los Libertines también tienen como un cariño muy especial. We love the Libertines. Yes, Good, in Argentina, yes. It's like from cold. Yeah. Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer a partir de ahora con su disco y qué es la producción local, que parece que hay producción local. What will you do with your album? I will go on tour in Argentina and Chile and Brazil with my new band, the Wild Cards, featuring Maria Florencia Silva on lead guitar. And after that, maybe make a new album. Oh, yeah. So nice. Bueno, lo que vamos a hacer es primero recorrer un poco la Argentina, que lo estamos haciendo, Buenos Aires, vamos a Rosario, a Mendoza, bueno, fuimos a La Plata, San Miguel, después nos vamos a Santiago de Chile, a hacer unos shows ahí con Warhol Oliveira, y después nos vamos a Brasil, a tocar en el Festival Febre, en Sorocaba, que es Sao Paulo, y después a Florianópolis, y terminamos en Formosa. Wow, en Formosa, ¿por qué en Formosa? It's the rock and roll capital. Porque hay They just mucho don't know rock it. and They roll don't en know it Formosa. yet. Yes. Es la capital del rock and roll y todavía no lo saben, Mendoza. Sí, Está sí, claro sí. que es así. Definitivamente es así. Yo quiero saber también, además... Y la última fecha, que es como el fin de tour, vamos a hacer una fiesta, es en el 1 de noviembre con Rocco Posca y Benito Cerati. Ay, con Benito. Le mandamos un beso a Benito. Sí. You work with Benito Cerati right now? I don't work with him now, but the very first show I played in Caba was with Benito a long time ago. So talented. Yes, and very cool guy. Yeah, very yes, cool. of course. Bueno, con la nueva la nueva gente, la nueva generación del rock, podríamos decir, exacto, sí. porque estás mencionando a dos niños, a Rocco Posca y a Benito Cerati. Yo justamente en una de las charlitas, Benito Cerati was on of another charlita. This show is called Charlita. Okay. You know, he's staying one of these. Yes, you have to do Rocco Posca too. He's Okay. amazing guy. Okay. Amazing Está guy. trabajando con Yes, Rocco. sí. ¿Qué puede decirnos? Yes. Tell about Rocco. Wow. Okay. A young Argentinian musician came to visit me in Berlin this winter. In Berlin. Un pequeño niño de Argentina fue a visitarlo a Berlín. And we recorded one song together in one day. Who's Y called? grabaron una canción en un día. Who's called? I forgot right now. I don't remember that. Because we just made another album, so I forgot the first one. Well, okay, But- okay. but it's out there. It's out there. Okay. It came out. Okay. And then we recorded a whole album here in Argentina 1 month ago in June and July. Uh-huh. And it's coming out in November. There's a single out called Espinas with a video. And Rocco Posca has made a brilliant album, and he's playing shows, obviously, with me. We're playing at Rockin in Cava. Which day, 4th? The first one is, la primera va a ser este 5 de octubre en Yeah. Rockin. And then 1 November. Y después, como Casa fin de Colombo. gira, en Casa Colombo el 1 de noviembre. ¿Qué es lo que busca en un artista como productor y por qué se siente atraído a ese artista y no hacia otros? What do you look in the artist? What I look for, first of all, is if they are exciting and interesting. Yeah. Okay, that's the most important thing. Is it interesting? Is it something different? Is it something that is exciting to me?
I don't care if it sounds like something else or the lyrics are a story I've already heard before. I want something that really makes me excited. Okay. Bueno, busca que verdaderamente se sienta atraído con eso, que se sienta excitado, feliz, que sea algo original, que no haya escuchado, que sea algo que lo mueva. ¿Y digamos, cuál sería, si eso disiente, si eso es igual a lo que le pasa a él como artista, como intérprete, o si simplemente lo vibra solo cuando ve un artista que va a producir? Do you think this about your music too? Yes, but first, Arco Iris. That's the song of Rocco. Okay. Arco Iris. Oh man, sorry. I became obsessed that I didn't know the answer. Yes, my music is very interesting, I have to say. It comes from the deep subconscious where there's nothing planned. It's completely spontaneous and there's magic in it because I have no idea what I'm talking about. I don't know where the ideas come from. They just come through me and I think of them as very interesting. Bueno, que sí, él lo que hace también es como que la música pasa a través de él y trata de buscar algo original en eso. ¿Dónde está el rock en estos días? Where is the rock nowadays? Now, where is it? In Argentina. Argentina. Okay. Actually, I gotta tell you a secret. There is rock all over the world right now. There's amazing rock in England right now. There's amazing rock in Seattle. There's amazing rock in California, in Argentina. It's not the most popular and fashionable music in the world right now. Okay. There's another form, hip-hop and other things, electronic, disco, dance music. That's much more popular in the mainstream culture. But if you look, you will find beautiful rock music everywhere in a new way, with young people making it. I'll tell you something. I'm here in Argentina, and I meet 16-year-old boys all the time that can already play all the Led Zeppelin songs on the guitar. Yeah. This is a miracle. It didn't happen in the past. It's now. Ya, dice que hay que buscar porque rock hay en todos lados, capaz más en el underground, es que hay que buscar. Por ahí el mainstream, lo que se escucha en las radios es más electrónico, hip hop, pop, pero siempre hay rock. Y lo que decía también es que conoció muchos niños de 16 años en esta última visita que tuvo que pueden agarrar un instrumento y tocar una canción de Led Zeppelin. Y eso es un milagro. Y eso es un milagro. Eso es un milagro. Well, it's sign of the times, of these times. Yes. Yo le digo que es el signo de estos tiempos, por suerte. ¿Escuchó trap? Trap? I don't know it. I heard the name, but I've never heard the music. Okay. Y me parece súper interesante que crea y que cree y que siga creando lo que tiene que ver con la música. Estamos en una sala de ensayo y entonces está sonando el timbre todo el tiempo porque entra y sale gente. Tell me about how you can play on stage with your band. How? Usually in the past when I played a lot of keyboards and a lot of guitars and sing. In this band, I mostly walk around with a microphone in my hand and I look at the audience and I do funny things. Okay. I think I watch the people and they're looking at me, so I know they don't walk away. They are very much paying attention, and this is very exciting. Dice que bueno, que usualmente está detrás de los teclados o de algún instrumento, pero que ahora lo que le está pasando es que toma el micrófono y va hacia adelante. Que le gusta mucho, y ella dice que sí, porque dice que sí. El otro día en Quilmes se metía entre la gente, y lo perdemos allá, pero volvió. It's very punk. It's very punk, boy. ¿Qué recuerdo tiene del grunge de Seattle? No puedo dejar de preguntarle eso. What do you remember about the grunge? I remember that I was living in Los Angeles, in Hollywood, and Pearl Jam and Alice in Chains came for the very first visit there. And when I saw that music, I said, I have to go back to Seattle. If that's what's happening in Seattle right now, I need to be part of it. Que estaba en otro lado y que empezó a ver a Pearl Jam y a Alice in Chains que surgían en Seattle, entonces dijo, tengo que estar ahí para ese momento. And I had been working in Seattle for many years when nobody knew about the music. The music was just a small thing. It was mostly Boeing airplanes. Estaba trabajando antes en Seattle y no había de esa movida. And for 4 years, starting in 1990,
Seattle was the music capital of the whole world. Y después, en muy poco tiempo, a partir de los 90, empezó a ser como la capital del rock. So nightclubs were opening up everywhere. There was parties every night. Everybody was so excited, and anybody who had long hair and a guitar got a record deal. Entonces, No problem. empezaron a surgir bares, lugares donde tocar, bandas. Todos los que tenían pelo largo y una guitarra tenían un contrato. Y camisas leñadoras y bermudas. Yes. Flannel shirt, shorts. And some kind of problems or No. Problems? Yeah, a lot of problems. Well, Seattle always has problems because in those days it rained every day. So everybody was depressed. Everybody stayed in their house and played the guitar and drank the beer. Let me ask you one thing. Jimi Hendrix is not from... He's from Seattle. Yeah. Yes. But it's a lot of joy, I think. What? Jimi Hendrix. Yeah, well... He had a lot of creativity, a lot of power, but there is a sadness in his lyric, Yes. you know. But he had to go to England to become famous. He Yes, did I not know. get famous in Seattle. Yeah. But there is Seattle in his soul, and you can hear it, and he's a big star of Seattle. Jimi Hendrix lo que tenía era, la verdad que era muy talentoso, pero en su interior tenía una tristeza muy de Seattle, que recién cuando se fue a Londres. A Londres sí Yes, se fue. yes. Se pudo sacar eso y hacerse conocido. Fue ahí donde se hizo famoso y después volvió. Es cierto que en Seattle hay una estatua, ¿no? En el zoológico. Es some kind of a statue from Jimi Hendrix. There's a museum. Yeah. The EMP Museum is dedicated to Hendrix. Yeah. And KEXP Radio, the brilliant international radio station in Seattle. EXP was a song by Jimi Hendrix, so named after him. He's a big influence. Hay in mucha Seattle. influencia en Seattle sobre Jimi Hendrix. ¿Qué bandas estás escuchando ahora? What bands are you hearing? Let's see, what did I hear today? David Bowie, Aladdin Sane. I listened to Gentle Giant. I listened to Iggy Pop. I listened to The Doors. Which record? Iggy Pop. I like this live album TVI, and I like Fun House. Yeah, Very Fun House. And this kind of stuff, you know. Do you like the collaboration with George Home? Post-Prep Depression? Oh, you the know last what? album. Yesterday at MCL Studio, I heard that music for the first time. Yeah. They were playing videos, and I said, "This is very good. Iggy's voice is fantastic, and his words and his energy are fantastic." So I like it. I only heard it yesterday, first time. Recién Okay. ayer escuchó por primera vez ese disco y le encantó. Post-Pop Depression con Joshua Home y con toda una banda muy tremenda que tiene todas las cosas. The drummer Matt, from Arctic Monkeys. Yeah, Arctic Monkeys, Matt. Jan Farida, Yeah. and I can't remember the other one, but it's so interesting. Yes, I liked it a lot. So, well, I need to know about the other things between the music. What do you think about the industry right now and the CDs and the vinyls? Yes. What do you think about I don't know, how can I play music? By streaming, by CD, by vinyl? Well, the music industry has always been impossible. It's never been something understandable. In the old days, there were record companies in Los Angeles and New York, and if you lived anywhere else in the United States, how would you get a record deal? They wouldn't know about you. So you had to move to those cities and live in your car until you hoped to get discovered, you know? And you couldn't send them a tape because they didn't take material. You had to have a lawyer give your music to the record company in those days. So that was not sustainable. No. That was nothing. No. And now, you know, everybody's making music and putting it on Bandcamp, but is anybody able to pay their rent and actually like buy a new car because of the music, the money they made on Bandcamp? I don't know anybody that has. But it's always been magic, just like life itself. How are you going to meet people? How are you going to eat food? You're going to use your imagination. You're going to walk down the street and you're going to try things. Yes. And the same magic that worked in 1968 to get a record deal works now. You have to just be creative.
Are you going to play your music in a supermarket, in the train station, at an art museum? Are you going to play at home and put your phone and show the world what you can do? It's all possible. Oh, so nice, so nice message. Thank you. Bueno, ahora lo que tenés que usar es la imaginación, básicamente. Que es lo que, o sea, con tantas herramientas que se tienen, es más fácil de poder hacer música. Que por ahí, subiendo la música en Bandcamp, no te vas a comprar una casa o un auto, pero sí vas a poder hacer tu música como se debe. Quiero decirle algo más. Me gustaría verte en vivo, porque yo escuché y me encantó lo que escuché. Bueno. Así que los quiero ver en vivo. Así que los invito a todos los que están del otro lado a que vengan a verlo y a que disfruten con nosotros de lo que va a ser esta celebración de música, una vez más. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la otra, ¿eh?